La negrura del espacio se extendía en todas direcciones mientras la flota Calroti vagaba sin energía. El comandante Vesnel estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo llegaban los informes de daños uno tras otro. Sus 4 ojos escudriñaban las pantallas, pero nada mostraba buenas noticias. Habían transcurrido 3 días desde que los asaltantes los atacaron cerca del límite del espacio conocido, y cada hora empeoraba su situación. El ataque había sido repentino y brutal, y ahora estaban pagando el precio por haber viajado a través de ese sector remoto. Vesnel chasqueó las mandíbulas con frustración al ver otra alerta parpadear en su consola. Los sistemas de soporte vital del transporte civil estaban fallando y la temperatura del núcleo del reactor de la fragata de escolta seguía aumentando. Su tripulación había trabajado sin descanso para mantener las naves operativas, pero estaban perdiendo la batalla contra el tiempo y los sistemas defectuosos. 400 vidas dependían de que tomara las decisiones correctas, y el peso de esa responsabilidad oprimía sus hombros como una fuerza física. La oficial táctica levantó la vista de su puesto con ojos cansados. Su voz apenas se oyó por encima de un susurro cuando habló. Las brechas en los pasillos de las cubiertas 7 a 12 seguían liberando atmósfera al espacio y los equipos de ingeniería no podían acceder a algunas de las secciones dañadas. Los generadores de escudos se habían quemado durante el combate y los sistemas de armas estaban completamente fuera de servicio. Incluso si llegaba ayuda, no tenían forma de defenderse de otro ataque. Vesnol se dirigió a la estación de comunicaciones y comprobó el estado de la baliza de socorro. La señal automática emitía continuamente en todas las frecuencias conocidas, pero esta región del espacio casi no tenía tráfico. Las rutas comerciales evitaban esta zona debido a los saqueadores, y la mayoría de las naves tomaban rutas más largas pero más seguras a través del territorio del mapa. La misión diplomática había elegido esta ruta para ahorrar tiempo. Y ahora esa decisión parecía un error fatal. ¿Cuánto tiempo antes de que el soporte vital falle por completo?, preguntó Vesnol a su jefe de ingeniería. La respuesta le heló la sangre. 16 horas como máximo, y posiblemente menos si los sistemas de respaldo seguían deteriorándose. 16 horas de vida a menos que ocurriera un milagro. Miró la lista de tripulación y pasajeros en su tableta. 30 jóvenes viajaban con sus familias al nuevo mundo colonia. Estaban ilusionados por empezar una nueva vida y ahora podían morir en la fría oscuridad del espacio. Vexanol se negaba a aceptar la derrota. Ordenó a la tripulación que continuara transmitiendo y que preparara las cápsulas de evacuación de emergencia. Las cápsulas podían mantener a la gente con vida durante unos días. Pero después, ¿qué? Morirían lentamente en contenedores más pequeños a la deriva en el espacio. Aún así, era mejor que no hacer nada. Tenía que darles a su gente todas las posibilidades de sobrevivir. La oficial de comunicaciones se incorporó de repente y su antena se irguió sorprendida. «Comandante, detecto una firma de nave», exclamó. La configuración de la nave no coincidía con nada en su base de datos y se dirigía hacia ellos a gran velocidad. Vexel sintió un escalofrío recorrerle la sangre. ¿Acaso los asaltantes volvían para terminar lo que habían empezado? Sus naves dañadas no tenían forma de contraatacar ni de huir. «Activen los escudos que nos quedan», ordenó. Aunque sabía que sería inútil. Los generadores averiados apenas podían crear un campo protector lo suficientemente fuerte como para detener los escombros. Entonces, la oficial de comunicaciones habló de nuevo con confusión en la voz. «Señor, nos están contactando por Transmission Audio-Visual». Los asaltantes no solían molestarse en conversar antes de atacar sus objetivos de salvamento. La pantalla se iluminó y Vesnol se encontró mirando un rostro alienígena que solo había visto en informes de inteligencia. Una humana estaba frente a él, vestida con un impecable uniforme azul marino y plateado. Tenía el pelo corto y oscuro, rasgos afilados y una intensidad en la mirada que lo tomó por sorpresa. La especie humana era nueva en la comunidad galáctica y su territorio se encontraba a semanas de distancia de este sector. ¿Qué hacía una de sus naves de guerra tan lejos de casa? «Soy la comandante Lisa Hayes de la UNS Valiant», dijo la humana. Su voz se escuchó clara y firme, sin ninguna vacillation. «Hemos recibido su llamada de auxilio y estamos respondiendo. ¿Cuál es su situación actual y necesita ayuda?» Vesnol se quedó mirando la pantalla durante varios segundos, incapaz de articular palabra. La esperanza era peligrosa cuando uno la había perdido. Habla el comandante Vesnol de la flota diplomática Calrai. Finalmente logró decir: «Fuimos atacados por asaltantes hace 3 días estándar y sufrimos graves daños.
Varios sistemas de nuestras naves están fallando. El soporte vital colapsará en 16 horas. Tenemos 400 personas a bordo, incluyendo 30 jóvenes. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar las últimas palabras, a pesar de su intento por mantener la compostura. La expresión de la comandante humana cambió de una forma que Vesnol reconoció a pesar de las diferencias entre sus especies. En sus ojos se reflejaba preocupación y determinación. Sus siguientes palabras parecieron casi casuales a pesar de la gravedad de la situación. La situación es comprendida. Entendido. Comandante Vesnol. Ella dijo. Estamos a 40 minutos a nuestra velocidad actual. Mantengan su posición y el soporte vital lo mejor que puedan. Vamos a recogerlos a ustedes y a su gente. La transmisión terminó y Vesnol permaneció inmóvil en su puente. Su tripulación lo miró con expresiones que mezclaban esperanza e incredulidad. La oficial táctica habló primero. Comandante, ¿podemos confiar en ellos? Los humanos son recién llegados y sabemos poco sobre sus intenciones. ¿Y si esto es una trampa? Vesnol consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Qué otra opción tenían? Sin ayuda, todos morirían en 16 horas. Además, algo en la voz y la expresión de la comandante humana le decía que hablaba en serio. Había pasado décadas en el servicio diplomático interpretando las intenciones de diferentes especies. Esa humana pretendía ayudarlos, le beneficiara o no. Tal comportamiento parecía casi irracional, pero Vesnol se sintió agradecido por ello. Ordenó a su tripulación que se preparara para recibir la nave humana y que recopilara informes de daños para sus equipos de ingeniería. Los siguientes 40 minutos transcurrieron con una lentitud agonizante. Cada minuto traía consigo nuevos fallos del sistema y nuevas alertas. El reactor de la fragata estuvo peligrosamente cerca de colapsar antes de que la tripulación lograra redirigir el refrigerante a través de las tuberías dañadas. La enfermería se llenó de tripulantes heridos a medida que más secciones perdían atmósfera. A pesar de todo, Bexel mantuvo la compostura y dirigió a su gente con órdenes firmes. Entonces, los sensores mostraron que la nave de guerra humana salía del viaje a velocidad superlumínica. La nave era más pequeña que su buque insignia, pero irradiaba poder. El casco relucía con pintura fresca y los sistemas de armas parecían de última generación. Era una nave construida para la guerra, pero venía en son de paz. Bexel se permitió albergar la esperanza de que tal vez, después de todo, sobrevivirían. El capitán Jack Morrison se encontraba en el centro de mando del UNS Valiant y estudiaba las naves alienígenas dañadas en su pantalla principal. Su nave estaba en una misión de patrulla espacial profunda, trazando nuevas rutas de navegación a través de esta región fronteriza, cuando recibió la señal de socorro. La decisión de responder tomó menos de 5 segundos. La gente necesitaba ayuda y el Valiant la proporcionaría. Esa era la simple ecuación que regía sus decisiones. El teniente Kyle Bennett informó desde la estación táctica sobre el estado de la situación. 5 naves en total, señor, dijo. Una fragata, 3 transportes medianos y lo que parece ser su nave insignia. Todas las naves presentan daños extensos con múltiples brechas en el casco. Los sistemas de energía están fallando en toda la flota. Detecto aproximadamente 400 signos vitales, pero su soporte vital colapsará en 12 horas al ritmo actual de degradación. Morrison asintió y procesó la información. 12 horas les daban tiempo, pero poco margen de error. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. La comandante Hayes abrió un canal con su nave insignia. Lisa. Hayes manejó su consola con poca práctica y el comandante Calbrati apareció en la pantalla. El alienígena parecía exhausto, con la piel de un tono azul pálido y los ojos reflejando el esfuerzo del mando en plena crisis. El comandante Vesnol Morrison dijo: nos estamos posicionando para prestar ayuda. Dispone de personal de ingeniería para trabajar con mis equipos. El comandante alienígena asintió lentamente. Sí, capitán Morrison. Aunque muchos de nuestros ingenieros sufrieron heridas en el ataque, algunos aún reciben tratamiento médico. Morrison tomó una decisión rápida. Bien. Enviaremos equipos de control de daños junto con personal médico, dijo. Mi ingeniero jefe es el teniente Sam Parker, y él coordinará las reparaciones con su gente. También envío a la doctora Kate Sullivan con suministros y equipos médicos. Las mandíbulas del comandante Calrati se movieron rápidamente, en lo que la base de datos cultural sugería que significaba sorpresa o confusión. Capitán Morrison, no tenemos los recursos para compensarle por este nivel de ayuda, dijo Vesnol.
Nuestros sistemas de comunicación están dañados y ni siquiera podemos contactar con nuestro gobierno para acordar el pago. La idea pareció causarle al alienígena una visible angustia. Morrison sonrió y mantuvo la voz tranquila y amable. Comandante, ¿de dónde vengo? No enviamos facturas a la gente cuando necesita ayuda, dijo. Ya resolveremos los detalles y el papeleo más adelante. Ahora mismo, nos centramos en mantener a su gente con vida y en que sus naves vuelvan a estar operativas. Eso es lo que importa. Observó al comandante alienígena procesar esta información y vio algo parecido a un alivio reflejado en su rostro cansado. Valiant se posicionó junto a la flota dañada con la precisión que daban miles de horas de entrenamiento. Los tubos de acoplamiento se extendieron desde la nave de guerra humana y se acoplaron a los puertos de acceso de las naves alienígenas. Los sellos magnéticos se cerraron con fuertes golpes metálicos que resonaron en ambas naves. En cuestión de minutos, los tripulantes humanos entraron en las naves Calrot, cargando equipo y suministros. Morrison observó el despliegue organizado desde su silla de mando. La tripulación conocía sus tareas y las realizaba sin necesidad de instrucciones constantes. Esa era la señal de un buen entrenamiento y de buena gente. Sintió orgullo al verlos trabajar. La voz del teniente Sam Parker se escuchó por el sistema de comunicaciones. Capitán, habla Parker desde la nave insignia Calbrati. Los daños son peores de lo que indicaban los escaneos, pero podemos con ello. El mayor problema es su reactor. El sistema de refrigeración recibió impactos directos durante el ataque. Sí. No podemos estabilizarlo en 4 horas. Nos enfrentamos a una brecha en el núcleo que destruirá esta nave. Morrison analizó la situación. ¿Qué necesitas, Parker?, preguntó. Permiso para canibalizar piezas de nuestros sistemas de respaldo, señor, respondió Parker. También necesito todas las unidades de soldadura que tenemos y al menos 6 personas que puedan trabajar en entornos de alta radiación. El blindaje del reactor tiene huecos. Morrison no dudó. Tienes permiso para tomar las piezas que necesites, dijo. Haz lo que sea necesario para salvar esa nave. En las 5 naves alienígenas, los humanos trabajaron junto a las tripulaciones Cry. Las barreras lingüísticas resultaron menos difíciles de lo esperado, ya que las reparaciones de emergencia hablaban un lenguaje universal. Señalar, gesticular y algún que otro gruñido de frustración comunicaban con mayor eficacia que las palabras. En la enfermería de la nave de transporte más grande, la doctora Kate Sullivan dirigía a su equipo mientras atendían a los alienígenas heridos. La fisiología de los Calrai difería de la biología humana, pero los principios básicos seguían siendo bastante similares. Las quemaduras necesitaban limpieza y tratamiento. Los huesos rotos necesitaban estabilización y reducción. Los traumatismos requerían intervención inmediata para prevenir el shock. Kate trabajaba con movimientos rápidos y eficientes mientras explicaba los procedimientos a sus asistentes. «Vas a estar bien», le dijo a una joven Calbrat mientras sellaba una profunda herida en el hombro. «La piel sintética se unirá a tu tejido y se mantendrá hasta que tu regeneración natural complete la curación». La Calbrat herida miró a Kate con grandes ojos que mostraban asombro. «Eres muy amable», dijo ella en un idioma común vacilante pero comprensible. «Oí que los humanos eran guerreros agresivos que luchaban constantemente», dijo Kate sonriendo mientras preparaba otro tratamiento. «Podemos ser guerreros cuando es necesario», respondió. «Pero también somos sanadores, ayudantes y amigos si la gente nos lo permite. La galaxia es lo suficientemente grande como para que seamos muchas cosas». En la cámara del reactor, Sam Parker y su equipo trabajaban bajo un calor sofocante que hacía que sus uniformes se les pegaran a la piel. Los niveles de radiación eran superiores a los permitidos por la normativa, pero a veces había que flexibilizarla durante las emergencias. Los ingenieros Calbrati trabajaban junto a los humanos sin dudarlo. «Pásame ese acoplador de plasma», gritó Sam. Y un ingeniero Calrai le pasó la herramienta sin titubear. Juntos, sortearon las líneas de refrigeración dañadas y redirigieron la energía a través de sistemas secundarios que nunca se diseñaron para esta carga. «Pruébalo ahora», gritó Sam por encima del ruido de los equipos trabajando al límite. El reactor zumbó y el sonido pasó de un zumbido peligroso a un ronroneo constante. Las lecturas de temperatura comenzaron a bajar a niveles seguros. El ingeniero Calrati junto a Sam emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Ustedes, los humanos, están locos», dijo. «Esa reparación no debería haber funcionado según ningún principio de ingeniería que conozca». Sam sonrió y se secó el sudor de la frente. «Nos especializamos en soluciones que no deberían funcionar», respondió.
Ahora ocupémonos de ese sistema de soporte vital antes de que falle por completo. De vuelta en el puente del Valiant, Morrison recibía actualizaciones periódicas del estado. El soporte vital se estaba estabilizando en toda la flota. Los generadores de escudos se estaban reactivando a capacidad reducida. La crisis del reactor se había evitado. Los sistemas de armas tardarían más en repararse, pero las naves alienígenas no necesitaban luchar en ese momento. Necesitaban sobrevivir y regresar a casa. Lisa Hayes levantó la vista de su consola. «Capitán, estoy recibiendo una transmisión del gobierno Calrati», dijo. Captaron la baliza de socorro automática. Morrison, Ascencio. Conéctenla con el comandante Vesnol en su nave insignia. Los alienígenas merecían avisar a su gente que había llegado la ayuda. Observó en una pantalla secundaria cómo el alivio inundaba las funciones del comandante Calrati cuando su gobierno estableció contacto. A veces, las cosas más pequeñas marcaban la mayor diferencia. 6 horas después de la llegada del Valiant, la crisis se había transformado en un progreso constante y esperanza. En las 5 naves Cray dañadas, las tripulaciones humanas y alienígenas trabajaban codo a codo. Y el cansancio inicial dio paso al respeto. En el puente de la nave insignia, el comandante del Serenity Edge, Bexel, veía cómo sus sistemas se reactivaban uno a uno. El soporte vital mostraba lecturas estables en verde. Los escudos se activaron al 30% de su capacidad. El reactor ronroneaba con el ritmo constante de un funcionamiento correcto. Parecía casi imposible. Después de 3 días viendo cómo todo se desmoronaba. «Su gente es extraordinaria», le dijo Bexel a la comandante Lisa Hayes, quien se había quedado en el puente, coordinando las labores de reparación. «Estuvimos atrapados y al borde de la muerte durante días, y ustedes llegan y empiezan a arreglarlo todo en cuestión de horas. ¿Cómo es posible?». Lisa levantó la vista de su tableta con una leve sonrisa. «Hemos practicado mucho», respondió. «La Tierra sufrió muchos desastres antes de que llegáramos al espacio. Terremotos destruyeron Ciudades, inundaciones arrasaron regiones y fallos en los reactores amenazaron poblaciones enteras. Aprendimos a ser muy buenos arreglando las cosas rápidamente o no habríamos sobrevivido como especie». Vesnel reflexionó sobre sus palabras. «Aún así», dijo, «este nivel de coordinación entre especies que nunca antes habían trabajado juntas. La mayoría de las razas requieren semanas de intercambio cultural y discusiones sobre protocolos antes de intentar operaciones conjuntas». La sonrisa de Lisa se ensanchó ligeramente. «La historia de la humanidad está llena de momentos en los que desconocidos se convirtieron en aliados en segundos», explicó. «Cuando hay vidas en juego, sabemos dejar de lado nuestras diferencias. Resolvemos los detalles culturales. Después, cuando todos están a salvo». Un sonido de la consola de comunicaciones interrumpió su conversación. «Comandante Hayes, estamos recibiendo una transmisión de largo alcance». El oficial de Lisa informó. Era del gobierno Calrati. Por un canal diplomático oficial. Vesnol se dirigió inmediatamente a la consola. Conectalo, Ordino. Un nuevo rostro apareció en la pantalla, otro Calrati con elaboradas marcas que indicaban un alto rango en su sociedad. «Soy el ministro Cal del cuerpo diplomático», dijo el oficial. «Hemos recibido su baliza de emergencia automática. ¿Cuál es su estado y qué necesita?». El ministro dejó de hablar bruscamente al ver a Lisa junto a Vesnol. «¿Es humana?», preguntó con clara sorpresa. «Sí, ministro», respondió Vesnol rápidamente. «Ella es la comandante Lisa Hayes de la nave humana Valiant. Respondieron a nuestra llamada de auxilio y nos han estado prestando asistencia. Su nave llegó cuando nos quedaban menos de 12 horas de soporte vital». La expresión del ministro reflejó varias emociones que Lisa no pudo identificar. Finalmente, sus rasgos se suavizaron en una expresión que parecía de alivio y satisfacción. «Entonces están en excelentes manos», dijo. «El Consejo Galáctico ha estado revisando la solicitud de la humanidad para obtener la membresía plena. Su respuesta a las llamadas de auxilio ha sido notable. Varias especies han presentado informes elogiando la asistencia humana durante emergencias». Tras finalizar la transmisión, Lisa se volvió hacia Vesnol con curiosidad reflejada en su rostro. «Notable», preguntó, «¿qué significa eso exactamente?». Las mandíbulas del comandante Calrati se movieron en el gesto que su pueblo usaba para sonreír. «Hace 3 meses, una nave científica humana rescató una colonia minera draxiana de un asteroide minutos antes de que colisionara con su planeta natal», explicó. «El mes pasado,
Ingenieros humanos ayudaron a restaurar una estación espacial Telra después de que el impacto de un meteorito destruyera sus sistemas principales. Su especie se ha ganado la reputación de aparecer cuando más se necesita ayuda. Lisa sintió una calidez recorrerle el pecho al oír esas palabras. Intentamos ser buenos vecinos, dijo simplemente. Eso es todo. Vesnol la miró con una expresión de asombro. La mayoría de las especies calculan el costo y el beneficio antes de prestar ayuda, dijo. Negocian los términos y establecen contratos. Los humanos simplemente ayudan y se preocupan por los detalles después. Esto es inusual en la sociedad galáctica. En la bodega de carga de una nave de transporte, la doctora Kate Sullivan trabajaba para estabilizar a un joven Cal Roth que había resultado gravemente herido durante el ataque inicial. El joven yacía en una camilla médica mientras los monitores emitían pitidos con ritmos preocupantes. Los padres del niño estaban cerca, con los brazos entrelazados en evidente angustia. El enfermero Greg Palmer revisaba las lecturas y su expresión mostraba preocupación. Su presión interna está bajando, informó en voz baja. No estoy seguro de cómo compensarlo sin saber más sobre su fisiología. Una voz habló desde atrás. Necesitas aumentar el contenido de oxígeno en su mezcla respiratoria exactamente un 15%. Kate se giró y vio a un técnico médico Calbrati acercándose con los instrumentos preparados. El alienígena continuó hablando con seguridad. Su fisiología humana comparte similitudes con la nuestra en la función respiratoria. Si ajustan la mezcla y aplican una presión constante a su grupo cardíaco secundario, debería estabilizar sus signos vitales. Kate no perdió tiempo cuestionando ni dudando. Me puso justo donde ella dijo. Juntos, profesionales médicos humanos y alienígenas trabajaron en perfecta coordinación. El técnico Cal Roth guiaba las manos de Kate a los puntos de presión correctos mientras Greg ajustaba la mezcla de oxígeno con medidas precisas. Pasaron los minutos con una tensión palpable en el aire. Entonces, el equipo de monitoreo mostró mejoría. Los signos vitales del niño volvieron a rangos seguros y su respiración se estabilizó. El padre emitió un sonido que no necesitaba traducción. Alivio y gratitud se desbordaron en palabras que Kate no podía entender, pero que sentía en su corazón. Gracias, dijo el padre. Dijo Ent, cambiando a un lenguaje común. Muchas gracias a ambos. Pensé que perdería a mi hijo hoy. Kate colocó una mano suave sobre el hombro de los padres en el gesto universal de consuelo. Es fuerte, dijo. Se recuperará por completo con descanso y los cuidados adecuados. La técnica médica Calbrati miró a Kate con un respeto recién descubierto en sus grandes ojos. Confiaste en mi conocimiento sin dudarlo, dijo. Muchas especies habrían cuestionado mi experiencia o exigido verificación. Kate sostuvo su mirada. En medicina, el ego y el orgullo no tienen cabida, respondió. El conocimiento es conocimiento, independientemente de su origen. Si sabes cómo salvar una vida, te escucho. Eso es lo que significa ser médico. Abajo, en la sección de ingeniería, Sam Parker había reunido a ingenieros humanos y Crati alrededor de una pantalla holográfica del motor de salto dañado. Bien, este es nuestro principal problema, dijo, señalando las bobinas fracturadas. Vuestro motor de salto sufrió graves daños en el ataque. Podemos llevaros a velocidades de propulsión estándar, pero sin capacidad de salto, os esperan 3 meses de viaje para llegar a casa. Es mucho tiempo para mantener en funcionamiento estos sistemas reparados. Un ingeniero Calray estudió el holograma con ojo experto. Las bobinas de salto están fracturadas en 17 puntos. Requieren instalaciones de fabricación especializadas para su correcta reconstrucción. No llevamos repuestos de este tamaño y complejidad en misiones diplomáticas. Los demás ingenieros asintieron, con semblante derrotado. Sam sonrió. De repente. Pero el Valiant tiene bobinas de repuesto, anunció. Podemos intercambiar nuestro sistema de salto secundario. Reducerá nuestro alcance de salto en un 40%, pero os permitirá llegar a casa en días en lugar de meses. Los ingenieros Calbrati miraron a Sam con asombro. ¿Nos darías componentes críticos de tu propia nave?, preguntó uno. Tu nave quedaría inutilizada para operaciones de largo alcance. Sam se encogió de hombros. Para eso están las piezas de repuesto, dijo. Además, no estamos en territorio hostil. Podemos regresar a casa con una capacidad de salto reducida si es necesario. Ustedes tienen civiles y heridos. Necesitan la capacidad total más que nosotros. Las necesidades de la mayoría superan la comodidad de unos pocos.
El ingeniero Calbrati principal siguió mirando a Sam durante un largo rato. Ustedes, los humanos, son increíblemente tontos o extraordinariamente nobles, dijo finalmente. Aún no lo he decidido. Sam Seri. ¿Por qué no ambas? Respondió. Ahora, instalemos esas bobinas antes de que algo más falle. 10 horas después de iniciada la operación de reparación, surgió una complicación inesperada que lo cambió todo. La teniente Amy Chen frunció el ceño mirando la pantalla de sensores en el puente del Valiancé antes de exclamar con urgencia: Capitán Morrison, detecto múltiples contactos en los sensores de largo alcance con rumbo 270 y acercándose rápidamente a nuestra posición. Morrison se enderezó de inmediato en su silla de mando. ¿Qué clasificación estamos viendo? Preguntó. Amy manipuló su consola, mostrando información más detallada. Las firmas coinciden con naves de clase asaltante, señor, informó. 5 naves en total. Se encuentran en rumbo de intercepción directa. Con la flota Calray. El tiempo estimado para el contacto es de 18 minutos a su velocidad actual. Morrison sintió que se le tensaba la mandíbula. Los asaltantes regresaban para reclamar su botín y probablemente no esperaban encontrar una nave de guerra humana. Protegiéndola. En el puente del Serenity Edge, el comandante Bexel recibió la misma alerta de sus Sensors reparados. Su oficial táctica alzó la vista con un miedo apenas disimulado en el rostro. Comandante, es el mismo grupo de asaltantes que nos atacó antes, dijo. Deben haber estado vigilando la zona, esperando oportunidades de rescate. 5 naves contra nuestra flota dañada. Bexel sintió un escalofrío de pavor instalarse en su estómago. Sus naves no tenían armas y sus escudos eran limitados. Eran blancos fáciles. El rostro del capitán Morrison apareció en la pantalla antes de que Bexel pudiera dar órdenes. Comandante Bexel, ya los veo, dijo con calma. Lleven sus naves civiles al centro de su formación inmediatamente. El Valiant se encargará de esta situación. Bexel miró fijamente al capitán humano. Capitán. Con todo respeto, su nave está sola y ellos tienen 5. Las probabilidades no están a su favor. Morrison sonrió con una expresión que no denotaba ni calidez ni humor. Comandante, mi especie no llegó a las estrellas huyendo de las batallas, dijo. Además, tenemos algo que esos asaltantes no tienen. Vesno se preguntó, ¿qué es eso? Capitán. La sonrisa de Morrison se tornó fría y dura. Somos muy buenos para enojarnos cuando alguien amenaza a la gente que protegemos. El UNS Valiant rompió la formación y se posicionó entre la flota Calrati y los asaltantes que se aproximaban. En el puente, la tripulación de Morrison se movía con la eficiencia que provenía de innumerables simulacros y experiencia real en combate. Escudos al máximo. Ordenó cargar todos los sistemas de armas principales. Lanzar drones de combate y configurarlos en patrón defensivo alfa. Amy, ¿qué composición de fuerza estamos considerando? 3 corbetas y 2 fragatas, informó Sir Amy. Su potencia de fuego combinada nos supera en una proporción aproximada de 2-1. Basándonos en el armamento estándar de las corbetas. Morrison asintió. Pelea justa entonces, dijo con indiferencia. Lisa Hayes miró a su capitán con una mezcla de respeto y preocupación. Señor, su definición de igualdad de probabilidades es profundamente preocupante, dijo. Morrison soltó una risita. Solo intento mantener las cosas interesantes, comandante. Ahora, avisen a esas corbetas y veamos si son lo suficientemente inteligentes como para irse. La pantalla mostró un rostro reptiliano lleno de cicatrices con ojos crueles. La expresión del capitán de las corbetas se torció en algo horrible al ver al humano. Nave humana, deberían irse ahora, dijo. Esas naves dañadas son nuestro botín legítimo. Partan inmediatamente y no los destruiremos. Morrison se inclinó hacia adelante en su silla. Les daré una oportunidad para que den la vuelta a esas naves, respondió. Estas naves están bajo protección humana ahora. Váyanse pacíficamente o los obligaremos a irse. La decisión es tuya. El capitán de los asaltantes soltó una carcajada áspera. Una nave humana contra 5 asaltantes, dijo. Tu valentía es admirable, pero tu juicio es terrible. Mariras. Con tus nuevos amigos alienígenas. La expresión de Morrison no cambió. Última advertencia, dijo en voz baja. Da la vuelta ahora. El capitán de los asaltantes gruñó y cortó la transmisión. Morrison asintió a su oficial táctico. Kyle, disparate.
or Dino. Lo que sucedió a continuación sería analizado en academias militares y escuelas tácticas durante años. El Valiant aceleró con una velocidad que sorprendió a la formación de asaltantes. La nave de guerra humana se movía como un depredador que había avistado a su presa. Los drones de combate salieron en enjambre de las bahías de lanzamiento como insectos furiosos y sus sistemas de armas se conectaron a las computadoras de puntería de la nave principal para realizar ataques coordinados. La primera corbeta asaltante fue destruida antes de que sus escudos pudieran alcanzar su máxima potencia. Un rayo de partículas concentrado del cañón principal del Valiant atravesó el casco como si fuera papel. La nave se partió en dos en la explosión de atmósfera y escombros. La segunda corbeta intentó evadirla, pero el dron de combate la rodeó. Docenas de pequeñas explosiones acribillaron su casco hasta que los motores fallaron y la nave comenzó a dar vueltas. A la deriva en el espacio, sin control, los tres asaltantes restantes se dispersaron, intentando aprovechar su superioridad numérica para flanquear la nave humana. Pero Morrison ya había combatido antes y conocía todas las tácticas. El Valiant se movía y giraba por el espacio con una gracia imposible para una nave de su tamaño. La ingeniería humana había construido una nave de guerra capaz de absorber castigo y seguir combatiendo. La doctrina táctica humana hacía hincapié en la velocidad, la sorpresa y una potencia de fuego abrumadora en los momentos críticos. Impacto directo en la fragata asaltante 1. Kyle informó que sus escudos delanteros están completamente desactivados. Morrison no dudó. Ataque con misiles, ordenó a Amy. Vigila esa corbeta que intenta ponerse detrás de nosotros. Ya la estoy rastreando, respondió la capitana Amy. Los drones se están moviendo para atacar. Los sistemas de defensa del punto Valiant C iluminaron el espacio, mientras el fuego enemigo de los asaltantes chocaba contra muros de fuego defensivo. Algunos disparos lograron penetrar y sacudieron la nave, pero los escudos resistieron. A bordo del Serenity Edge, Vesnol y su tripulación observaban asombrados como la única nave de guerra humana destruía sistemáticamente a la fuerza asaltante. El Valiant se movía con determinación y una eficiencia letal. Cada acción fluía hacia la siguiente como una danza de destrucción cuidadosamente coreografiada. Su doctrina táctica es Increíble. El oficial táctico Calrati respiró hondo. Están usando sus drones como armas ofensivas y escudos defensivos. Los drones cambian de posición para absorber el fuego enemigo mientras la nave principal maniobra para realizar disparos mortales. Y sus armas, añadió Vesnol, viendo cómo otro asaltante recibía daños críticos. No intentan incapacitar a los asaltantes ni forzar su rendición. Intentan destruirlos por completo. Este no es el comportamiento de una nave de exploración pacífica. Esta es una nave de guerra haciendo lo que fue diseñada para hacer. El comandante Calbrati sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Los humanos podían ser amables y serviciales, pero también guerreros terriblemente eficaces cuando era necesario. 20 minutos después de que comenzara la batalla, todo había terminado. 2 naves de asalto fueron destruidas por completo, sin supervivientes. Otras 2 quedaron a la deriva, con el Rex averiado y el soporte vital fallando. La quinta nave de asalto había logrado activar su motor de salto y huir al espacio profundo, dejando tras de sí una estela atmosférica debido a las múltiples brechas en el casco. El Valiant mantenía su posición entre el Rex y la flota Calray, con las armas aún cargadas y los escudos activados. Morrison abrió un canal de comunicación con la nave insignia Calray. Comandante Bexel, la amenaza ha sido neutralizada, dijo. ¿Están sus naves intactas? ¿Les alcanzó algún fuego de asalto? Bexel tardó un momento en encontrar su voz. Estamos completamente ilesos, Capitán Morrison, respondió. Su nave absorbió todo el fuego enemigo, su tripulación y su nave. Fue extraordinario. Nunca había visto tal eficacia en combate en una sola nave. Morrison se encogió de hombros. Se dirigió a la batalla como si fuera rutinaria. Protegemos a nuestros amigos, comandante, dijo simplemente. Ahora, permítanos terminar esas reparaciones y llevar a su gente a casa sana y salva. La forma tan despreocupada en que restó importancia a la victoria hizo que Vesnol se diera cuenta de algo importante. Esto era normal en los humanos. Cuando se comprometían a proteger a alguien, lo hacían, sin dudarlo ni contenerse. La galaxia no tenía ni idea de la clase de aliado que estaba ganando. 18 horas después de la llegada del Valiant, se completaron todas las reparaciones críticas. El sistema de la flota Cali mostraba lecturas estables en las 5 naves.
Los motores de salto estaban operativos gracias a las piezas de repuesto humanas. Todos los heridos habían sido atendidos y se estaban recuperando. A lo largo de las naves, humanos y Calbrati se preparaban para separarse con Sentimientos encontrados. La crisis había forjado lazos que ninguno de ellos esperaba. En la enfermería de la nave de transporte, la doctora Kate Sullivan realizaba las últimas revisiones a sus pacientes. El joven Calbrati, al que había salvado, se acercó con su padre caminando a su lado. El niño se movía con cuidado, pero sus ojos brillaban y estaban alerta. Doctor Sullivan, dijo el padre formalmente, deseamos expresarle nuestra más profunda gratitud. Salvó la vida de nuestro hijo cuando creíamos que toda esperanza estaba perdida. Nunca olvidaremos lo que hizo. Kate se arrodilló a la altura del niño y le sonrió cálidamente. Debes tener más cuidado de ahora en adelante, dijo suavemente. No te lastimes más. De acuerdo. Prometémelo. El joven Calroti asintió seriamente. Lo prometo, doctor Sullivan, dijo. Cuando sea grande, quiero ser médico como usted. Quiero ayudar a la gente como tú me ayudaste a mí. Kate sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo parpadeando. Es un sueño maravilloso, respondió. Trabaja duro y sé que lo lograrás. En las salas de ingeniería, Sam Parker estrechó la mano de los ingenieros Calray al estilo humano. Habían aprendido el gesto durante las horas que habían trabajado juntos. Recuerden que esas bobinas de salto necesitan calibrarse cada 50 horas de funcionamiento hasta que puedan conseguir repuestos adecuados, les recordó Sam. Y no las fuercen a más del 80% de su capacidad o se quemarán. Los márgenes de seguridad existen por buenas razones. El ingeniero Calbrati jefe asintió con seriedad. Seguiremos sus instrucciones al pie de la letra, teniente Parker, dijo. Y recordaremos lo que su gente hizo por nosotros. Nos dieron componentes que limitan las capacidades de su propia nave. Esto es una generosidad inmensa. Sam sonrió y restó importancia al agradecimiento con un gesto. Eso es lo que hacen los vecinos, dijo. Además, nos dirigimos de regreso al espacio humano. Les espera un viaje mucho más largo. Necesitan capacidad de salto total más que nosotros ahora mismo. En el puente del Filo de la Serenidad, el capitán Jack Morrison estaba de pie junto al comandante Vesnol. El comandante Calrati lucía más saludable, con el color de vuelta en su piel y la confianza recuperada en su porte. Capitán Morrison, he transmitido un informe completo a mi gobierno, dijo. Desean extenderles una invitación oficial a usted y a su tripulación para que visiten nuestro mundo natal como invitados de honor. Serán recibidos con los mayores honores que podamos otorgar. Morrison sonrió ante la oferta. Sería un honor visitarlos, comandante, respondió. Aunque podría pasar un tiempo antes de que podamos aceptar. Necesitamos traer nuestra nave de vuelta a puerto por las piezas de repuesto que les dimos, pero sin duda aceptaremos su invitación en cuanto podamos. Las mandíbulas de Vesnol chasquearon en un gesto que Morrison ahora reconocía como diversion. Quizás la demora sea apropiada, dijo. Nos ayudaron cuando éramos extraños en una situación desesperada, sin esperar nada a cambio. Esa es la marca de un ser verdaderamente avanzado. Civilization. Simplemente hicimos lo correcto, dijo Morrison con sencillez. Bexel miró al capitán humano con sus 4 ojos, mostrando profundo respeto. No, capitán Morrison, usted hizo lo que era humano, respondió. Y empiezo a pensar que la galaxia será mejor con su especie en ella. Los dos comandantes se estrecharon las manos en un gesto que trascendía las diferencias entre especies. Era un símbolo de respeto y amistad forjado a través de una crisis compartida y la confianza mutua. Mientras la flota Katy se preparaba para saltar, Lisa Hayes estaba de pie junto a Morrison en el puente de la Valiance. Sabes, esto va a causar bastante revuelo en casa, dijo en voz baja. Regalamos piezas de repuesto críticas sin autorización. Combatimos contra asaltantes sin la autorización del mando. Nos comprometimos a realizar futuras visitas diplomáticas. El papeleo por sí solo será impresionante. Morrison sonrió y no pareció preocupado. Sí, probablemente nos merecemos tanto una condecoración como una reprimenda, convino. Pero valió la pena. Sin duda valió la pena. La pantalla mostraba las 5 naves Calray brillando con sus componentes restaurados. Potencia. Las luces de navegación recorrían sus cascos y los motores ardían con fuerza, rebosantes de energía. El rostro de Bexel apareció por última vez en la pantalla.
El capitán Morrison, el comandante Hayes, el teniente Parker, el doctor Sullivan y toda la valiente tripulación del Valiant. Dijo, les estaremos eternamente agradecidos. Sus nombres serán recordados en nuestra historia. Que su viaje de regreso a casa sea seguro. Que nos volvamos a encontrar como aliados y verdaderos amigos. Buen viaje, respondió el comandante Bexanol Morrison. Cuide de su gente y de lo mejor de nosotros a su gobierno. El canal se cerró. Momentos después, el espacio se onduló cuando la flota Calroti activó sus motores de salto. Las 5 naves desaparecieron de los sensores, dirigiéndose a casa a velocidades que habrían sido imposibles horas antes. Morrison se puso de pie y estiró los músculos cansados. Muy bien. Gente, pongamos rumbo a casa, ordenó. Tenemos algunos informes muy interesantes que presentar al comando de la flota. Chen habló desde su estación de sensores. Capitán, estoy recibiendo una transmisión prioritaria de la Tierra, dijo. Está marcada como urgente y codificada para sus ojos solamente. Morrison arqueó una ceja. Eso fue rápido, dijo. Compártelo con mi sala de reuniones. Caminó hacia la pequeña oficina junto al puente y se sentó. La pantalla se activó, mostrando el rostro curtido del almirante Paul Grant. El almirante parecía cansado, pero satisfecho. Capitán Morrison, he estado siguiendo su situación, dijo el almirante. Menudo trabajo, hijo. Tú y tu tripulación representaron a la humanidad exactamente como esperábamos. Morrison Cinchio Olivio. Le preocupaba que sus decisiones pudieran interpretarse como un abuso de autoridad. Gracias, señor, respondió. Hicimos lo necesario para salvar vidas y proteger a quienes necesitaban ayuda. Mantengo esas decisiones, asintió el almirante. Estoy completamente de acuerdo, por eso no llamo para reprenderte, dijo. Llamo para informarte de que el Consejo Galáctico acaba de acelerar la solicitud de la humanidad para ser miembro pleno. Por lo visto, las noticias corren como la pólvora en los círculos diplomáticos. 4 especies distintas ya se han puesto en contacto con nosotros, solicitando tratados de defensa mutua. Quieren a la humanidad como aliada. Morrison se recostó en su silla, atónito por la noticia. El Consejo citó específicamente tus acciones como prueba del compromiso de la humanidad con el bienestar de la comunidad galáctica, continuó el almirante. Lo llaman el incidente Valiant. Los medios de comunicación ya están publicando noticias. Tú y tu tripulación acaban de cambiar el rumbo de la humanidad. Historia. Capitán, felicitaciones. Tras finalizar la transmisión, Morrison se sentó en silencio, procesando la información. Su tripulación simplemente había cumplido con su deber e intentado ayudar a quienes lo necesitaban. La idea de que tuviera implicaciones mayores le resultaba extraña. Regresó al puente, donde Lisa Hayes lo esperaba. ¿Todo bien, señor?, preguntó ella. Morrison Asincio lentamente. Aparentemente, acabamos de convertir a la humanidad en miembros de pleno derecho del Consejo Galáctico, dijo. Nuestras acciones aquí los convencieron de que estamos listos. Lisa sonrió. Les demostramos quiénes somos, dijo. Cuando alguien necesita ayuda, no calculamos costos ni comprobamos si pueden pagarnos. Simplemente ayudamos porque es lo correcto. Morrison Asincio. Eso no es solo propio de los humanos, comandante, respondió. Es lo mejor a lo que cualquier especie puede aspirar. El Valiant ajustó su rumbo y activó su motor de salto a capacidad reducida. La nave se dirigió hacia el espacio humano, con una tripulación que había hecho algo significativo. Habían respondido a una llamada de auxilio de desconocidos. Habían trabajado junto a alienígenas. Como iguales. Habían luchado para proteger a quienes no podían protegerse. Le habían demostrado a la galaxia lo que la humanidad podía ofrecer más allá de la fuerza militar o el poder económico. Compasión, valentía, la simple voluntad de ayudar a quien lo necesitara, sin importar la especie ni el beneficio. Mientras las estrellas pasaban veloces ante la pantalla, Morrison se permitió un instante de orgullo. La Tierra había enviado exploradores al espacio para encontrar nuevos mundos y nuevos conocimientos. Pero quizá lo más importante que trajeron fue algo más sencillo. La certeza de que nadie debería enfrentarse solo a un desastre. Que cuando llega la crisis, alguien responderá a la llamada. Que en la vasta y fría inmensidad del espacio, la bondad y la compasión aún importan. El Valiant continuó su viaje, llevando a su tripulación de regreso a casa y hacia un futuro donde la humanidad sería conocida no solo como guerreros o exploradores, sino como la especie que cruzaría cualquier distancia para ayudar a un desconocido necesitado.
Porque eso es lo que hacen los humanos cuando más importa.